Génesis capítulo 4, versículo 6 en adelante. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Lo tenemos. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra al Señor en esta hermosa y maravillosa mañana. Quiero continuar y culminar con este tema, el último elemento que el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 3 versículo 12, donde nos habla de el construir sobre la hojarasca. Y es lo que hemos estado mirando. Miramos primeramente que la hojarasca es simplemente conjunto de hojas que han caído de los árboles, o demasiada e inútil frondosidad que igualmente producen los árboles o las plantas. Entonces la hojarasca es la mucha hoja, la abundancia de hoja, que puede estar seca y caída, que han soltado los árboles. O puede ser, dijimos, la frondosidad de un árbol que puede tener lleno de hojarasca, pero que al final de cuentas, si solo hay hojarasca y no hay fruto, de nada servirá aquello. Miramos primeramente la aplicación de esa hojarasca en su significado espiritual, en las hojas de higuera que cortaron Adán y Eva para poder cubrir su vergüenza y su desnudez, mirando que realmente no lo hicieron de la manera correcta o a la manera de Dios, sino a su propia manera, señalando así y mostrando así que ellos buscaban su propia justicia, ellos buscaban su propia manera de sentirse bien, de cubrir su vergüenza, pero no era a la manera de Dios. La manera de Dios terminó siendo que al final el Señor dice que los cubrió con pieles de animales, señal que tuvo que sacrificar un animalito para poder tomar las pieles de del animalito y cubrirlos a ellos con aquella piel, lo cual tipifica ya la cobertura de la sangre de Cristo sobre la vida del creyente, que sería lo único que realmente le daría verdadera cobertura al hombre. Amén, mis hermanos. Miramos en esta secuencia lo que sucede precisamente cuando una persona comienza a cubrirse con hojas de higuera, a construir sobre hojarasca su vida. Se convierte en una vida de apariencia, dijimos. Y toda vida de apariencia nos lleva o lo lleva a esconderse de la presencia de Dios, como sucedió con Adán y Eva, primeramente. Y segundamente, con el primer hijo de Adán y Eva, el cual fue Caín, como acabamos de leer, que dice que cuando Caín desobedeció a Dios, no haciendo lo correcto, no humillándose delante de Dios, ofreciendo el sacrificio correcto, sino que simplemente hizo las cosas a su manera, dice la palabra que vinieron consecuencias graves sobre Caín. Y lo primero que sucede es que Dios lo llama a cuentas, y cuando Dios dice: Caín, ¿qué has hecho?, dice la palabra que Caín comienza a excusarse. Caín comienza a decir: yo no sé dónde está mi hermano. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces miramos que Dios le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le habla, lo confronta, pero Caín se excusa.
Caín está vestido con las mismas hojas de higuera con las que se vistió su padre y su madre, con excusas, pretextos. Está simplemente con apariencias, está ignorando su condición real y está aparentando que todo está bien cuando Dios lo confronta, cuando Dios le habla. Y de esta manera vienen consecuencias graves sobre la vida de Caín. Dios le dice: maldito serás tú de la tierra no te producirá su fuerza cuando la labres, no vas a cosechar bendiciones como yo quisiera que cosecharas, la tierra no te producirá un fruto como debería. Y sigue diciendo que cuando labre la tierra, dice, no te volverá a dar su fuerza, y dice, errante y extranjero serás en la tierra. Habla de que no encontraría paz, de que no encontraría un lugar estable, estabilidad para su vida. Habla de que viviría de una manera inestable en su vida, en su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos, etcétera. Y termina diciendo el versículo 14: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces nos afirma, nos aclara lo que está sucediendo como resultado de esa mala decisión que tomó Caín, de vivir primeramente desobedeciendo a Dios. Segundamente, cuando Dios confronta la desobediencia del hombre, excusarse, justificarse y tomar una actitud indiferente a la condición en la que estaba Caín. Eso es lo que trajo las consecuencias más graves sobre la vida de Caín. No solamente fue su desobediencia, sino que después de su desobediencia fue la confrontación de Dios de esa condición, de ese pecado que había cometido. Y al Caín, en vez de reconocer y humillarse, toma una actitud arrogante e indiferente. Es lo que lo mete en mayor problema con Dios, y es lo que trae la consecuencia más grande de Dios para con su vida. Por eso lo primero que miramos es que tanto Adán y Eva como Caín se visten de apariencia, se visten de hojas de higuera. Después de ello, el vivir de esa manera los lleva a esconderse de la presencia de Dios, los lleva a huir de la presencia de Dios. En vez de correr a querer estar con Dios, se esconde el hombre de la presencia de Dios. Entonces, cuando el hombre vive escondido de la presencia de Dios, el hombre huye de la voluntad de Dios. El hombre se aleja de la voluntad de Dios. Caín cayó en esta condición, y por eso dice: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. De tu presencia me esconderé no significa que literalmente se escondía de la presencia de Dios, porque literalmente, ¿dónde puede esconderse el hombre de la presencia de Dios? Si se mete debajo de una piedra, ahí Dios está también. Donde quiera que se vaya, si se va a lo profundo del mar, ahí está Dios también presente. Si se sube a una estrella, allá está Dios, y de allá lo derribará, dice Dios. Entonces no hay donde esconderse de la presencia de Dios. Pero la expresión de tu presencia me esconderé no está declarando o identificando algo literal, porque eso es absurdo, no puede suceder. No significa esconderse literalmente como uno se esconde de una persona, por así decirlo. Repito, porque Dios no tiene donde alguien se puede esconder de Él. Pero cuando dice de tu presencia me esconderé, está hablando: me esconderé de tu voluntad, me esconderé de buscar agradarte y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Caín salió errante, salió huyendo, salió escondiéndose de la presencia de Dios. No quería, en otras palabras, obedecer a Dios. No quería ser sensible a la voz de Dios. No quería estar siendo redarguido o reprendido por la voz de Dios. Él escaparía a las tinieblas, al pecado, a la maldad, escondiéndose de la presencia de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios y el hombre se refugia en el licor, en la droga, en el pecado, queriendo olvidarse, que no me hablen de Dios, no me hablen de Biblia, no me hablen de los aleluya, no me hablen de iglesia, no quiero saber nada de eso. Es una persona que vive escondiéndose de la presencia de Dios. En otras palabras, la persona que se esconde de la presencia de Dios, oiga bien esto, es la palabra, es la persona, que no se
sea sincera para con Dios y que no reconoce su pecado, su condición en la que se encuentra, esa persona es la persona que vive escondida de la presencia de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, vivir escondido de la presencia de Dios. Toda persona que se esconde de la presencia de Dios es porque no quiere dar la cara a Dios. ¿Qué significa dar la cara a Dios? Dar la cara a Dios significa reconocer su condición, reconocer mi condición. Estoy mal aquí, estoy mal allá, fallé aquí, fallé allá, me equivoqué por aquí o me equivoqué por allá. Mientras yo no reconozco, mientras yo me excuso, mientras yo me justifico, mientras yo culpo a alguien más, me estoy escondiendo de la presencia de Dios. Estoy huyendo de la presencia de Dios. Hay gente que está en la misma iglesia escondida de la presencia de Dios. No crea que porque viene a la iglesia no está escondido de la presencia de Dios. Hay gente entre la congregación escondida de la presencia de Dios. Es decir, no ha sincerándose con Dios, está cometiendo errores, está fallando, está pecando y dice que simplemente es una debilidad y lo justifica de esta manera y de la otra. Otros dicen es que no fue mi culpa, fue la culpa de fulano, de mengano, que él me provocó, que ella me provocó, etcétera. Y vivimos excusándonos, culpando a alguien más. Podemos estar en la misma iglesia escondidos de la presencia de Dios, sin darle la cara a Dios, sin permitir que haya un trato de Dios para con nosotros, y estamos apartados de Dios porque no le estamos dando la cara a Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces Caín se escondió de la presencia de Dios. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Repito, entonces, el esconderse no es solamente hablar de un lugar geográfico o literal donde vayas y te encierres en un cuarto y no quieras que nadie te vea ni hablar con nadie. No es solamente esconderte de esa manera. O no es solamente decir, pues me voy a cambiar de estado donde nadie me conozca para empezar una vida nueva. Pues te cambiarás de estado, de país y hasta de planeta si quieres. Y a donde te vayas no tendrás paz de Dios hasta que no le des la cara a Dios, hasta que no enfrentes, hasta que no reconozcas, hasta que no trates tu condición. La solución no es simplemente me cambio de iglesia. Porque cuando alguien tiene un problema, lo más fácil que se le hace es cambiarse de iglesia para no tener que lidiar o enfrentar su problema, su error o su vergüenza. Pero no hay restauraciones reales por esa razón. Porque tomamos caminos fáciles, superficiales, de apariencia. ¿Por qué razón? Porque ir a confrontar o a querer desarrollar mi vida en un lugar donde no me conocen, no tengo que confrontar mis errores y mis condiciones, es lo más fácil que alguien pueda hacer. Pero es vano y superficial, es apariencia. Porque allá todos te van a mirar como lo más hermoso y lo más especial, y eso te va a impedir tratar realmente con el problema que traes en tu corazón, enfrentar tu condición real y ser libre y ser restaurado y ser perdonado y ser bendecido a la manera de Dios, en el orden de Dios, en el plan de Dios. Eso es lo que Dios anhela para nuestra vida. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces dice el versículo 14: he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Adán y Eva, repito, ellos se escondieron entre los árboles del campo. Ahí estaban escondidos, digamos literalmente. Caín vuelve con la misma expresión, la misma situación, viene a reflejar lo mismo. Señor, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Pero repito, literalmente, ¿cómo se podría esconder de Dios? ¿Dónde se podría esconder de Dios? Nunca, en ningún lugar, repito, ni de esta tierra ni del universo entero. Entonces la solución simplemente no es el esquivar nuestro problema, nuestra condición. No es simplemente sacar salidas aparentemente fáciles y rápidas, pero superficiales y vanas, que no nos ayudan realmente a cimentar nuestra vida. Entonces Dios lo que anhela es que nosotros, en vez de comenzar a escondernos de su presencia, ¿qué nos lleva a escondernos de su presencia? El pecado, nuestros errores, nuestras deficiencias, nuestras faltas, el no querer pasar una vergüenza, el no querer pasar una humillación, el que nadie nos mire mal.
Pero hermano, ¿qué importa que la gente te mire mal o bien? Lo que importa es cómo te mire el Dios de los cielos. ¿Qué piense Él de ti? Lo que la gente diga sale sobrando. Al final de cuentas, la gente no es la que te va a salvar. La gente no es la que te va a justificar o condenar. ¿Qué importa que la gente te condene si Dios te justifica y te levanta y te restaura y te bendiga? Pero si Dios no te justifica, de nada sirve que el mundo entero te justifique y te diga que estás bien. Si uno sabe su condición internamente. Y repito, es más fácil esconderse de la presencia de Dios, esconderse de darle la cara real a Dios por la situación de mi condición, de mi error, de mi pecado, de mi defecto, de lo que sea. Entonces no aprendamos a vivir una vida lejos de la presencia de Dios, una vida escondidos de la presencia de Dios, una vida fingida delante de Dios. Eso es escondernos de la presencia de Dios. Repito, podemos estar en la misma iglesia escondidos de la presencia de Dios. Podemos vivir en el hogar, en la familia, en el matrimonio, escondidos de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque no damos la cara a Dios, porque no nos asinceramos con Dios, porque no reconocemos nuestra condición para poder superarla. Nadie podrá superar un error, una falta o un pecado que no ha aprendido a reconocer. Para superarlo, primero hay que reconocerlo, y entonces podrás superarlo, enfrentarlo y vencerlo con la ayuda del Dios Todopoderoso. Aleluya. Necesitamos aprender a reconocerlo. Qué triste es vivir escondidos de Dios. Es una vida solitaria, aunque viva rodeado de gente. Es una vida aislada, aunque estás en medio de multitudes. Te sentirás solo, triste. Nada te satisfacerá, nada te complacerá, nada te llenará, porque vives lejos de la presencia de Dios. Escondido de la presencia de Dios no hay satisfacción, no hay verdadera paz, no hay verdadero gozo, no hay alegría real, no la hay. Solamente cerca de la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En la presencia de Dios hay alegría, en la presencia de Dios hay paz, en la presencia de Dios hay satisfacción, en la presencia de Dios hay restauración. Te renueva, te conforta, te sustenta. Hay vida en la presencia de Dios. Hermano, cuando uno se acerca con transparencia y con honestidad delante de la presencia de Dios, uno siente que respira vida de Dios. Literalmente, uno siente respirar la vida de Dios. Siente esa vida maravillosa que no se compara con ninguna alegría superficial de esta tierra. En esta tierra podemos alegrarnos con diversiones superficiales y tener un tiempo alegre conviviendo con los amigos, con los hermanos, y no tiene nada de malo cuando es algo sano, pero no es un gozo real, no es una satisfacción real. La satisfacción real, la alegría real, la vida real, el gozo real viene cuando te acercas a la presencia de Dios. Es en esa presencia donde te sientes pleno, donde te sientes lleno, donde te sientes contento, complacido, satisfecho. Es dentro de esa presencia que encuentras esa vida. Es dentro de esa presencia. Pero el alejarnos de ella, el huir de ella, el escondernos de ella, solamente nos perturba más, nos estorba más y nos afecta más. Vamos a avanzar con el tema porque el tiempo se nos va a ir y no voy a terminar. La palabra del Señor nos muestra aquel ejemplo, aquella ocasión cuando Jonás, Dios le dio instrucción y le dijo: quiero que vayas a Nínive y quiero que les prediques que se arrepientan, porque en 40 días destruiré esa ciudad. Pero dice que a Jonás no le agradó la idea, y dice que él simplemente dice: he aquí, dice la palabra en Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendiendo a Jope halló una nave
que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Que la presencia del Señor no estaría en Tarsis? Yo creo que la presencia de Dios está en el mundo entero, ¿no? Entonces sí estaba también en Tarsis, pero dice que se fue para Tarsis, lejos de la presencia de Dios. No es que literalmente la presencia de Dios no estuviera en Tarsis y que Dios dijera: yo no voy a pisar un pie en Tarsis, yo estoy en el mundo entero y en el universo, pero no en Tarsis. No, también estaba en Tarsis Dios. Pero cuando dice que huyó de la presencia del Señor y tomó la nave para Tarsis, lejos de la presencia del Señor, está hablando, él en la presencia del Señor era hacer la voluntad de Dios, era confrontar lo que él tenía, sus luchas, sus problemas. Si él no quería ir a Tarsis, si él no quería ir a Nínive por las razones que él tuviera, a lo mejor estaba resentido contra los de Nínive, tenía coraje, no sé qué le habían hecho, no sé qué le había pasado, pero ir a Nínive, predicarles que se arrepientan, no. Y sabes qué, Señor, no voy, porque ¿sabes por qué? Porque si les predico que se arrepientan, se van a arrepentir, y yo no quiero que se arrepientan y se salven. Estos merecen sufrir, estos merecen el castigo, así que mejor no voy. Y tomó la nave a Tarsis, dice, lejos de la presencia del Señor. O sea, el alejarnos, el hacer, el que Dios te diga que hagas una cosa y tú hagas lo que se te antoja en vez de lo que Dios te pide, estás alejándote de la presencia del Señor, estás huyendo de la presencia del Señor, porque no estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer. Cuando Dios te manda a hacer algo y tú haces lo que Dios te manda a hacer, estás apegándote a la presencia de Dios. Estás acercándote a la presencia de Dios y caminarás cerca de la presencia de Dios, envuelto en la presencia de Dios, cubierto por la presencia de Dios y bendecido por la presencia de Dios. Aleluya. Porque estás haciendo lo que Dios te está diciendo que hagas. Cuando haces lo que Dios te dice que hagas, irás en la presencia, con la presencia. ¿Dónde está la presencia? ¿Me explico? Entonces, si Jonás, cuando Dios le dice: ve a Nínive, Nínive era una ciudad perdida, pecaminosa, terrible, llena de maldad, al grado que Dios les dijo: si no se arrepienten en 40 días, voy a destruir esta ciudad. Voy a hacer lo mismo que con Sodoma y Gomorra. Entonces, era algo terrible lo que había en Nínive. Era mucho pecado. Pero si Jonás se haya ido para Nínive, se hubiera ido donde estaba la presencia de Dios. Había más pecado en Nínive que en Tarsis. Aparentemente podría decir: mire, Tarsis es una tierra, una ciudad más tranquila, más pacífica, hay gente más justa, entonces mejor me voy a Tarsis y allí voy a estar más cerca de la presencia de Dios. Uno no se acerca a la presencia de Dios yendo a la ciudad más pacífica, yendo al lugar donde tú sientes que vas a estar más tranquilo y más contento, y todos te van a tratar bien, y todos te van a dar una cara bonita, y todo va a ser muy lindo y muy lleno de armonía, y qué lindo. No es necesariamente de esa manera. El estar cerca de la presencia de Dios no tiene que ver ni con el lugar geográfico, qué tan bonito, qué tan feo está. No tiene que ver con si hay pura gente buena o pura gente mala. Repito, creo que había gente más buena en Tarsis que en Nínive. Pero cuando Jonás camina para Tarsis, dice: voy a huir de la presencia de Dios. Y cuando se sube a la barca, dice: y me alejé más, se alejó, se fue lejos de la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios no está para tu vida en particular, no está necesariamente en la ciudad más pacífica. Porque de repente alguien diga: hermano, yo vivo en una ciudad bien súper bonita, pacífica, bien de alta clase, y ahí nada de vandelismo, nada de crimen, y todo muy bonito, los mejores vecinos y gente muy educada y muy respetuosa. Gloria a Dios si vives en una comunidad así. Pero otros vivimos en el barrio pobre, tirado, donde tienes que cuidarte porque hasta los zapatos te roban cuando vas a entrar a la casa. No puedes dejar nada afuera porque es terrible. Y los alrededores de acá creo que así están, ¿verdad?
Entonces, cuando uno dice, bueno, esta ciudad está más fea, está más llena de maldad, aquí no va a estar la presencia de Dios. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios te dice, haciendo lo que Dios te pide, te va a llevar a la presencia de Dios. Aunque estés en el territorio más difícil, más desagradable, aunque estés en medio de maldad y de cholos y de pandillas y de vendedores de droga y lo que haya a tu alrededor, tú serás la luz de esa ciudad, de ese vecindario. Tú serás la sal de ese vecindario para la gloria y la honra del Señor. Dios nos ha llamado no para ponernos escondidos debajo de la mesa, sino para ponernos arriba de la mesa como una lámpara, como un candelero que alumbre este mundo y que conozcan al Dios verdadero. Dale ese aplauso al Rey con todo tu corazón en esta hermosa y linda mañana. Entonces, escuchemos la voz de Dios. No seamos arrogantes, indiferentes a la voz de Dios. Cuando Dios te indica algo, te pide algo, te enseña algo, busca obedecerlo. Si te dice ve para Nínive, ve para Nínive. No, me gusta más Tarsis, pero yo te estoy mandando a Nínive. No, me gusta más la playa, pero yo te estoy mandando al desierto. Ve, allá te voy a usar, allá te voy a predicar, allá te voy a poner a predicar, allá vas a ser de bendición. Ve al lugar donde yo quiero que vayas, no donde tú prefieres ir. Obedece mi palabra y te bendeciré, y mi palabra irá contigo y mi presencia irá contigo y serás bendecido. Aleluya. Serás bendecido. Pero si Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos todo lo contrario de lo que Dios nos dice, habrá consecuencias. ¿Qué pasó con Jonás? Dice la palabra que cuando él decidió no ir a Nínive donde Dios lo mandaba y prefirió ir a Tarsis donde él quería ir, iba en camino para Tarsis, pero dice la palabra que a medio camino se levantó una tempestad terrible. No era cualquier cosa. Es decir, naturalmente era un día tranquilo, un cielo estrellado, no había viento, no había pronósticos de lluvia, todo tranquilo. Pero de la nada comienza a levantarse un huracán terrible y que comienza a abrazar aquella nave. Y todos comienzan a preocuparse. Y Jonás dormido a media nave. Allá estaba él muy quitado de la pena. Es decir, allá estaba completamente negligente, completamente sin apercibirse lo que estaba pasando. Y cuando todos están acá preocupados y cada uno pidiendo a su Dios y clamando a su Dios, y ven a aquel dormilón allá tirado en la barca, llegan y lo despiertan y dicen, ¿qué te pasa a ti que estás dormido? ¿No ves que nos hundimos? Y ya se despierta y dice, es que yo sé por qué está pasando esto. ¿Por qué está pasando esto? Es por causa mía. ¿Por qué? Porque soy un rebelde desobediente que no quiero escuchar, que no quise atender a la voz de Dios. Esa era la razón real. Era la rebeldía de Jonás, la desobediencia de Jonás. Y Jonás bien lo sabía dentro de su corazón, que era por causa de él que esa tempestad se estaba levantando en aquel lugar. No siempre, pero hay muchas ocasiones que si uno discierne un poquito, se va a dar cuenta que muchas de las tempestades que vienen a nuestra vida son consecuencias de la rebeldía y de la indiferencia que mostramos a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a la dirección de Dios, a la voluntad de Dios, a la obediencia de Dios. Hay consecuencias. Oiga, Jonás, dice la palabra, que cuando miró todo aquello y le dicen, bueno, ¿y qué hemos de hacer si es por ti, por tu rebeldía? Pues ni modo, pues qué más, aviéntenme al mar si no quieren perecer ustedes. Hasta eso fue noble, ¿verdad? En ser sincero y de alguna manera preferir que lo aventaran al mar y salvar la vida de aquella embarcación. Y cuando los hombres no pudieron hacer otra cosa, ni modo, Dios nos perdone, ni modo, pero a que nos moramos todos, a que te mueras tú. Tú eres el desobediente, tú mismo lo has confesado. Tú eres el rebelde, así que mejor tú que nosotros.
y lo aventaron al mar en esa tempestad. Dice la palabra que gracias a la misericordia de Dios, Dios tenía un gran pez preparado que vino y se tragó a aquel hombrecito, aquel Jonás. Se lo tragó. 3 días y 3 noches estaba en el vientre de aquel pez. ¿Cómo estaría este pobre hombre? Oiga, las ballenas, se cree que era una ballena, no le aseguro, porque la Biblia no dice, ¿verdad? Pero se cree porque es uno de los animales, de los peces más grandes. No se tragan a una persona a mordidas, despedazándolo como nosotros, sino que se lo tragan y se lo pasan enterito, ¿verdad? Imagínense cuál es el proceso que tienen. Tienen ácidos tremendos que sueltan para descomponer toda clase de hueso y de lo que sea que se comen. Todo lo digieren a través de los ácidos que sueltan. Así que el pobre de Jonás allá en ese vientre, no crea que era una casa de campaña ahí muy bonita donde Jonás estaba muy tranquilo. El pobre estaba ahí en una bolsa del proceso por donde pasa todo el intestino del pez, por así decirlo. Y allí estaba siendo digerido, quemado por los ácidos, sofocado terriblemente en aquel pez, ¿verdad? ¿Quién le mandaba o quién había determinado que él sufría de esa manera? No fue Dios, fue su rebeldía, fue su decisión. Cuando tú te rebelas en contra de lo que Dios dice, te esperan consecuencias. Las cosas no van a salir bien. Hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios siempre traerá consecuencias. Tarde o temprano te lamentarás por ello. No vale la pena arriesgarte. Si Dios te habla, mejor inclina tu oído, inclina tu corazón, inclina tu rostro y dile: háblame, Señor, porque tu siervo oye. Quiero obedecerte, quiero honrarte, quiero agradarte y no quiero tomar mi propio camino para destrucción, para sufrir consecuencias de otra manera. Me explico, mis hermanos. Dios nos ama mucho. Dios amaba tanto a Jonás, pero había consecuencias de sus decisiones. Entonces, cuando Caín huyó de la presencia de Dios, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Se fue para Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Estamos hablando de esconderse de la presencia de Dios, de huir de la voluntad de Dios, de huir de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere. Y repito, la única manera que nos volveremos a Dios no es cambiándonos de iglesia, no es cambiándonos de ciudad, no es cambiándonos de estado, ni siquiera cambiándonos de país. Es asincerando nuestro corazón con Dios, abriéndole nuestro corazón, dándole la cara, reconociendo nuestra condición. Señor, ayúdame, Señor, perdóname. Señor, esta es mi condición, esta es mi situación, esta es mi falta, este es mi error, este es mi pecado. Ayúdame, Señor, porque si tú no me ayudas, yo perezco, Señor. Me muero si tú no me ayudas, si tú no me socorres. Dios lo único que busca del hombre es la sinceridad de su corazón. Dios conoce ya cómo estamos. El hombre se engaña a sí mismo porque cree que se está escondiendo y Dios ya lo sabe todo. Adán, ¿dónde estás? Ya sabía dónde estaba. Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Ya sabía Dios lo que había hecho. Jonás, al tomar el camino rumbo a Tarsis, Dios ya sabía que iba por el camino equivocado. No puedes esconderte de Dios, no podemos. Entonces, ¿qué debemos de hacer entonces? En vez de huir de Él, hay que correr a Él, aleluya. Hay que correr a Él, hay que buscarlo a Él, hay que acercarnos a Él, hay que clamarle a Él, hay que humillarnos delante de Él para que Él obre y haga algo hermoso y no estemos construyendo vidas en hojarasca, cubiertos con hojas de higuera. Avancemos en el tema porque el tiempo ya nos avanzó. Veamos qué dice la Escritura. Salmo capítulo 19, versículo 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor,
roca mía y redentor mío. Dice el salmista en el versículo 12, ¿quién podrá entender? Cuando dice entender, el significado más real es reconocer. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El entender nuestros propios errores, el reconocer nuestros propios errores, el asumir responsabilidad por nuestros propios errores. Ese es el significado real. ¿Quién enfrentará, asumirá responsabilidad por sus propios errores? El hombre típicamente tenemos la tendencia no a asumir responsabilidad por nuestros errores. Nos es más fácil excusarnos, escondernos, culpar a alguien más, justificarnos, etcétera, etcétera. Y no asumimos responsabilidad por nuestros propios errores. Y si no aprendemos a asumir responsabilidad por nuestros errores, como seres humanos todos cometemos errores. Todos nos equivocamos en un momento o en otro. Todos fallamos de una manera o de otra. Pero lo que destruye la vida del hombre tanto no es el error que cometió, es que no asumimos responsabilidad por nuestros errores. Es que nuestra tendencia es la misma de nuestro padre y madre Adán y Eva, de nuestro hermano mayor Caín, de querer seguir ese molde y ese ejemplo, de huir de la presencia de Dios, de escondernos de la realidad y de la verdad, y de tomar el camino hacia Tarsis en vez de ir a Nínive, donde Él quiere que vayamos. En vez de darle la cara a Dios y reconocer y asumir la responsabilidad de ello, tendemos a escondernos y alejarnos. Repito, aunque estemos dentro del hogar, dentro de la familia, cuando yo no acepto, no reconozco, no asumo mi responsabilidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Escondiéndome de la presencia de Dios dentro de mi mismo hogar, entre mi misma familia. Pero no estoy superando, ni mejorando, ni cambiando. Dios me dice, humíllate, haz esto, haz esto, haz esto. Y uno dice, no, ¿yo por qué? Que lo haga él, que lo haga ella. Y cada uno toma su propia actitud arrogante. Y vienen consecuencias terribles. Y vienen problemas serios. Y vienen fracasos y golpes y dolor y sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque nos escondemos de la presencia de Dios en contiendas, defendiéndonos, repito, peleando y discutiendo, defendiéndome a capa de y espada, como se dice, que tengo la razón, cuando yo sé delante de Dios que no tengo la razón, que estoy fallando, que estoy mal. Y eso me trae consecuencias terribles. Viviré una vida falsa, escondido de la presencia de Dios, escondido y huyendo de la presencia de Dios. No encontrarás vida, alegría, satisfacción. Pero cuando nosotros nos sinceramos, nos acercamos a Dios, reconociendo, asumiendo responsabilidad por nuestros errores, eso es lo primero que rompe la barrera, rompe la cadena, rompe la destrucción, rompe el daño, y comienza la restauración y la bendición y el fruto a brotar de parte de Dios sobre mi vida, porque estoy haciendo las cosas a la manera de Dios. Estoy realmente reconociendo la presencia de Dios en mi vida. Reconocer la presencia de Dios en la vida de uno no comienza con orar o ayunar o cantar o adorar o congregarse o leer la Biblia. Podemos hacer todo eso y vivir escondidos de la presencia de Dios. Puedo leer la Biblia y cuando me habla, oh, eso es para mi fulano y para el sutano y para aquel y para aquel otro. Sí, a veces eso hacemos. Está la predicación, ay, qué lástima que no está aquí fulano y que no está sutano. O qué bueno que por ahí lo vi que entró, a ver si le llega algo, porque para él es todo esto. Y tendemos a creer que es para alguien más, y no entendemos que la palabra es para mí y para mí, aleluya. Debe de ser individual, debemos de tomarla, agarrarla, no desecharla, honrarla, para que Dios sea glorificado de una manera especial en nuestra vida. Ese es el anhelo de Dios. Entonces dice, ¿quién podrá entender, reconocer? ¿Quién asumirá sus propios errores?
¿Quién tomará responsabilidad por sus faltas, por sus pecados, por lo que sea? Cuando el hombre no lo hace, ese es el declive de su destrucción, porque comienza a alejarlo de la presencia de Dios. Comienza a esconderse de la presencia de Dios, en medio de excusas y de pretextos, en medio de culpabilidades a otro y justificaciones propias. Se esconde de la presencia de Dios y no va a poder encontrar bendición real, gozo real y paz real. Por eso, mis hermanos, aunque tengamos argumentos para en veces culpar a alguien más, y nosotros sabemos allá adentro que Dios nos dice: tú fallaste también, tú la regaste también, tú te equivocaste también, tú hablaste de más también, tú ofendiste también. No, es que él, es que ella, es que... Y comenzamos a pelear contra fulano, sutano. Pero Dios dice: hijo, si no cambia tu actitud, si no te humillas delante de mí, te esconderás de mi presencia, te alejarás de mi presencia y vivirás una vida solitaria y triste y amargada. Vuelve a mi presencia, regresa a mi presencia, vuelve a darme la cara, déjame tratar contigo, déjame ayudarte en las áreas que estás batallando, déjame ordenar tu vida a mi manera y no sigas viviendo la vida a tu manera. Comprendemos, hermanos. ¿Quién podrá entender, reconocer, asimilar, tomar responsabilidad por sus propios errores? Ese es el inicio de darle la cara a Dios. Ese es el inicio de estar en comunión con Dios. Ese es el inicio de una restauración sana. Ese es el inicio de tener la vida real de Dios en nosotros y no vivir escondidos de la presencia de Dios, huyendo de la presencia de Dios, alejándonos de la presencia de Dios, estando en la misma iglesia, estando en la misma casa, estando en el mismo hogar, etcétera, etcétera. Termina diciendo el versículo 12: líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que hacemos creyendo sinceramente que estamos bien, pero en veces, aunque seamos sinceros, en veces estamos sinceramente equivocados. El hecho de ser sinceros es la primera parte, pero no es toda la parte. Porque puedo ser sincero y hay veces que hay personas que son sinceras, o uno puede ser sincero en diferentes momentos de corazón, creyendo que uno no tuvo la culpa, que uno es inocente de aquello, que el culpable es fulano, que etcétera. Y hay veces que sí lo puede uno decir y creer, no justificándose, sino con sinceridad, creyendo que así es la cosa. Pero en veces, aunque lo creamos con sinceridad, no es la realidad a los ojos de Dios. En veces a los ojos de Dios, Dios dice: hijo, tú estás mirando las cosas de esa manera, yo no las veo de esa manera. Yo las veo de esta manera. Mira, tu error es este y este y este y este y este. Y cuando Dios comienza a mostrarte tus errores, comienza a sacarte lo que para ti era oculto y Él te lo manifiesta, te sientes como un gusano miserable que no haya dónde esconderse. Porque se queda uno sin pretexto, sin excusa, sin razón, sin justificación, delante de Dios. Calle toda la tierra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios tiene la razón, siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Y cuando nos acercamos a su luz, en tu luz veremos la luz. ¿Sabe por qué es que en ocasiones tenemos faltas, errores y pecados ocultos? Sinceramente creyendo que estamos bien, pero estando bien mal. ¿Sabe por qué? Por esta razón. Porque cuando el hombre se aleja de la presencia, se aleja de la luz, estando en tinieblas, uno sinceramente cree que está bien. Todo hombre y mujer lejos de la luz de Dios sinceramente cree que está bien. Y repito, está bien mal. No es que sea un hipócrita. Él sinceramente cree que está bien.
Óigame, cuando yo no conocía de Cristo, yo sinceramente creía que era una buena persona. Yo no he matado a nadie. Yo no soy un asesino, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Yo en lo que cabe soy una buena persona en la sociedad. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me mostró mi pecado, mi maldad, mi condición, y me hizo sentir realmente lo errado que estaba. Porque mis manchas en la oscuridad no se notan. Mis manchas en la oscuridad se miran bien. Es decir, una ropa, véalo en lo oscuro, a ver si se mira limpia o sucia. Toda la ropa se mira limpia en lo oscuro. No le mira las manchas, véale el cuello a las camisas en lo oscuro. Se mira bien, pero véaselos en la luz y cambia la historia completamente. Entonces, mis hermanos, en la oscuridad, en la tiniebla, todo se siente bien. ¿Te sientes bien? Sí, yo me siento bien. Yo estoy bien. Sí, voy a la iglesia, leo la Biblia de vez en cuando y por ahí doy $1 de ofrenda de vez en cuando. Y con eso me siento bien. Hermano, pero cuando Cristo viene a nuestra vida con su luz admirable, con su palabra, con su espíritu, nos desnuda, nos deja en evidencia, nos deja completamente sin excusa, sin pretexto, nos deja completamente sin nada con qué cubrirnos. Me quiero cubrir con un trapito por ahí mi desnudez, y hasta el trapito me lo arranca el Señor y me dice: delante de mí no tienes con qué cubrirte. No tienes ninguna excusa, no tienes ningún pretexto. Pero ¿qué me hace falta? Alguien dirá: ¿y por qué Dios nunca ha hecho conmigo nada de eso? Pues porque vives en tinieblas. Si Dios no ha tratado contigo de esa manera, es porque te has acostumbrado a vivir en la oscuridad, donde aunque estés desnudo, no hay nada, no hay pena, no hay vergüenza, porque no se ve nada, está oscuro todo. Pero acércate a la luz. Y entre más te acercas a la luz, y entre más te pega la luz, y entre más brilla la luz en ti, dirás: yo no sabía que tenía esta mancha, yo no me había mirado esta otra mancha, Señor, yo no me había mirado esto otro, ni esto otro, ni esto otro, ni esto otro. Y te comienzas a descubrir un montón de errores, defectos, deficiencias, y comienzas a decir: Señor, pero ¿de dónde salió todo este montón de manchería? Yo no lo tenía. Siempre lo has tenido, pero no te lo podías ver porque vivías en tinieblas. En tu luz veremos la luz. Acércate a la luz de Dios para que veas la luz en tu vida, tu condición real, tu situación real. Solamente de esa manera la podrás asimilar, la podrás entender, la podrás comprender. En tu luz veremos la luz. En la luz de Dios entiendo, reconozco mi condición real. Fuera de la luz de Dios, yo vivo en tinieblas y todo se mira bien. Y sinceramente me siento bien. Y sinceramente pienso que voy al cielo, cuando en veces voy en un camino muy equivocado. Y puedo llevarme una terrible sorpresa y decepción el día que llegue a la presencia de Dios. Por creer que yo iba en un buen camino, sinceramente lo pensaba así, porque en las tinieblas no se notaban mis manchas. Pero, repito, solo es que en la luz de Dios se mira la claridad y la realidad. Por eso el salmista dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y cómo te va a librar el Señor, salmista? ¿Cómo nos va a librar? No es simplemente que nos va a librar ignorando eso. No. La manera como Dios nos libra, como Dios nos ayuda a superarlos, a cambiarlos, a mejorarlos, a transformarlos, es acercándonos a la luz para que se vea lo que está oculto en nuestro corazón, en nuestras intenciones, en todas nuestras prácticas, en nuestra conducta, en nuestro vivir, en nuestro desarrollo. Y acercándonos a Dios de esa manera, es que entonces se verá lo que no podía ver, entenderé lo que no podía entender, reconoceré lo que no podía reconocer, y como resultado buscaré cambiar, mejorar lo que no podía o lo que ni intentaba cambiar, porque para mí, yo estoy bien, el mal es él. Yo estoy bien, la mal es ella. Que se arregle ella. ¿Yo qué tengo que arreglar si yo casi soy un ángel? Así se siente uno muchas veces.
Pero la realidad, repito, es otra. El tiempo se nos ha ido. Voy a tener que continuarle otro tema más. Así que pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a acercarnos a hablar con el Señor.